Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: demuestro mi amistad cuando no agredo a mis compañeros. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la cultura Wari. La cultura Wari se localizó aproximadamente entre los años 600 después de Cristo hasta el año 1200 después de Cristo. Es decir, fue una sociedad contemporánea con la cultura tiahuanaco. Pertenece al periodo tradicional llamado el Horizonte Medio, o también llamado la Gran Fusión, donde se asentó esta cultura a nivel geográfico. Se localizó en un inicio en Ayacucho, pero con el paso de los años se va a expandir a todo el Perú, a gran parte del Perú. Observemos el mapa. Ese es nuestro mapa del Perú. En color lila podemos ver toda la extensión del imperio Wari, y hacia abajo, en color celeste, estamos notando el desarrollo de la civilización tiahuanaco. Por lo tanto, son sociedades simultáneas que se desarrollaron al mismo tiempo. Ayacucho se encuentra por aquí, más o menos en esta zona, pero Wari empezó a expandirse militarmente hasta la parte norte del Perú, la parte sierra y la parte costa. Tuvo mucha influencia en gran extensión del territorio peruano. Su descubridor fue el arqueólogo Luis Lumbreras, y según este investigador, Wari surge de la influencia del conjunto de tres culturas anteriores: la cultura Nazca, la cultura Huarpa y la cultura Tiahuanaco. Con la influencia de estas tres civilizaciones puede surgir el imperio Wari. Conozcamos su organización. En el aspecto económico, Wari desarrolló la agricultura en base a la construcción de andenes. Los andenes son un sistema de terrazas que se hacían en los cerros, construido a base de piedra, donde se aprovechaba el agua de las lluvias, el agua de los ríos, para desarrollar aquí la agricultura, controlando ampliamente los pisos altitudinales. Como podemos observar, los andenes fueron extensos y de bastante difusión para la agricultura en esta época, y van a ser tan importantes que más adelante la sociedad incaica lo va a adoptar y va a perfeccionar estos andenes. Además, desarrollaron la ganadería. Tú ya sabes, el ganado es muy importante en esta época porque sirve como muchos elementos, como animal de carga, para aprovechar sus pieles, su carne, su lana, su grasa animal, entre otras cosas. En el aspecto político, Wari se trató, a diferencia de Tiahuanaco, que era un estado colonial, Wari fue un estado imperial. Wari sí fue un imperio, es decir, su expansión lo hizo de manera militar, lo hizo a través del miedo, del temor, infundiendo ese peligro en los demás para tenerlos controlados y que puedan tributar. Wari es considerado como el primer imperio del Perú, antes de los incas. Para poder controlar el gran terreno, la gran extensión territorial de su imperio, construyeron una serie de ciudades cabezas de región, así se le llama. Son ciudades importantes para afianzar su presencia en ese lugar, porque si no dejan nada,
la gente va a decir, los Wari no creo que regresen. Pero acá están dejando una ciudadela construida con un templo que sirve como punto de administración para que regresen los Wari. Y ahí tenía pues gente custodiando la zona. De esa manera controla todo el imperio y puede movilizarse de un punto a otro. Estos cuadraditos en rojo simbolizan las ciudades cabezas de región, las principales ciudades de la época Wari, y estaban unidas a través de una red de caminos, que acá te lo muestro, mira, ve. Son unos caminos empedrados. En algunos casos todavía tiene tierra, pero la mayoría son empedrados porque Wari trabajó bastante bien la planificación urbana. Esta red de caminos se le llama el Capac Ñan, y los incas también lo van a asimilar. En el aspecto social fue muy similar a Tiahuanaco. Recuerda que son sociedades coetáneas, se desarrollan al mismo tiempo. Hay una clase dirigente, que vienen a ser los sacerdotes, pero si la situación lo amerita, hacen uso de la fuerza, y para eso está la nobleza guerrera. Además de los comerciantes, los artesanos, los agricultores, pescadores y pastores o ganaderos. Respecto a su cultura, vamos a observar sus tazones utilitarios polícromos. ¿Qué significa utilitario? Todos conocemos un tazón. Ya, estos tazones que nosotros vamos a ver en Wari son utilitarios porque sirven para su vida diaria. Lo utilizan en la vida cotidiana. Y ya si te dice polícromo, tú sabes que poli significa varios y cromo significa color. También elaboraron jarrones, tazones y jarrones. Acá podemos ver la asimilación de la cultura de Tiahuanaco, porque esto es muy similar a un vaso quero, pero los Wari lo han adoptado, lo han modificado para hacer lo suyo, ¿no? Son típicas cerámicas de la civilización Wari que tenían una producción artesanal en masa. Eso quiere decir que se fabricaban bastante. No perfeccionaron mucho los detalles, como tú puedes ver, esta cerámica, este rostro que vemos acá a la derecha, no se compara en nada con los rostros que hacían los mochica, por ejemplo. Los maestros artesanos del Perú en su cerámica, con los famosos huacos retrato. No se asemeja en nada. Acá en Wari no se le da mucho detalle porque su fin no es religioso. Su fin es utilitario. Lo van a usar en la vida diaria. ¿Y para qué le darían tanto detalle? No tendría sentido. Incluso sus manos. Bien simple es la escultura de sus manos. En comparación con otras sociedades como por ejemplo los mochica. Una observación aquí. Entramos al aspecto religioso y en uno de sus tazones se ha encontrado, por ejemplo, esta imagen. Si tú puedes ver, hay una persona que tiene un tipo de corona o cabellos en forma de serpiente, de baja estatura, con dos báculos a los costados y con una característica muy peculiar. Tiene garras, tanto en las manos como en los pies. Si hacemos la ampliación de esa imagen, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Este personaje, que tú ya lo conoces, de repente no te habrás percatado, ha pasado desapercibido, pero ya lo hemos visto con Chavín, en la estela Raimondi de Chavín, lo hemos visto en los mantos Paracas, lo hemos visto en los murales Mochica, en la cerámica de Nazca, en la portada del Sol del Tiahuanaco. Obsérvalo, búscalo, mira el video anterior y ahí vas a encontrar en la parte de arriba de la portada del Sol a este personaje, que es de baja estatura, con dos báculos, rasgos felínicos. Estamos hablando de el dios Huiracocha, un dios tan importante para la mitología andina, el creador y ordenador de todo el mundo, que surge en la época de Chavín, pero que se ha ido manifestando a través de diferentes culturas, porque la gente va aprendiendo y la cultura se va transmitiendo de generación a generación. Y en la época de Wari ya se ha consolidado esta idea
del dios ordenador Huiracocha. Por último, observemos algunos de los centros ceremoniales más importantes. Acá tenemos, por ejemplo, Cajamarquilla. Rápidamente nos podemos dar cuenta que se encuentra en la ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque está construido con adobitos. Mira, ya hemos hablado de los adobitos. Esto no es piedra. Estos son ladrillos de adobe. Adobitos. Y si no es en Lima, al menos en la costa. Pero Cajamarquilla sí se encuentra en Lima. El templo de Huiracochapampa, ubicado en La Libertad. Otra ciudad cabeza de región es Piquillacta, ubicada en el Cusco. Además, tenemos a Wilcahuaín, en el departamento de Ancash. Esto era una ciudad cabeza de región en la época de Huari. Y por último mencionamos a Marcahuamachuco en el departamento de La Libertad. Ya se encuentra parcialmente destruido por todos los años que han pasado y las invasiones españolas que se han vivido, pero dentro de otras ciudades cabezas de región hemos mencionado algunas importantes. Primera pregunta de nuestra autoevaluación nos dice: ¿quién es el descubridor de la cultura Huari? ¿Luis Lumbreras, Julio César Tello o Max Uhle? Recuerda, Tello descubre y estudia Chavín y Paracas. Max Uhle estudia Nazca y Mochica, mientras que Luis Lumbreras descubre la civilización Huari. La pregunta número 2 nos dice: Huari es considerado el primer imperio del Perú, que se expandió por gran parte de este país, pero se inició en... ¿Dónde surge por primera vez este imperio? En el departamento de Ayacucho.